posee dos ramas o vertientes en que se puede estudiar este campo: la rama educativa o académica y la del movimiento social. Usualmente las minorías de la sociedad, ya sean latinos, personas con bajos recursos, inmigrantes, entre otros, son los que se ven afectados por las consecuencias negativas de alguna actividad económica, como por ejemplo las personas que viven cerca de vertederos o cerca de fábricas, las que están en contacto con aguas contaminadas y las que viven cerca de una construcción masiva. Esto es lo que busca estudiar la justicia ambiental. En muchas ocasiones, la justicia ambiental se asocia a las repercusiones negativas que tienen proyectos conocidos por el público como proyectos verdes o proambientales, en las que también pueden verse afectados los individuos e incluso la flora y la fauna del lugar involucrado. Es importante recordar que al hablar de ambiente en este tema no estamos hablando solamente del ambiente constituido por las áreas verdes que tenemos a nuestro alrededor, además de este ambiente que asociamos realmente con la naturaleza. Hablamos de nuestro ambiente como entorno, incluyendo nuestra comunidad y hogar, trabajo, núcleo familiar, las relaciones interpersonales con las que nos rodean, entre otros. O sea, nos referimos a ambiente como nuestro ambiente o alrededores personales, el entorno que tenemos como individuos dentro de una sociedad, que incluye tanto la naturaleza como nuestro entorno social. Sobre estos aspectos de la justicia ambiental hablaremos más a fondo en nuestro video. La justicia ambiental es principalmente un asunto que trata de la igualdad o equidad y se define como el tratamiento justo y participación equitativa de todos los miembros de la sociedad, sin importar religión, situación económica o social, raza, cultura, entre otros aspectos de los individuos, en el desarrollo e implementación de decisiones políticas, ambientales o leyes. Por lo tanto, según la justicia ambiental, ningún grupo social, como las minorías socioeconómicas o raciales, por nombrar ejemplos, deben sufrir las consecuencias negativas causadas por actividad económica en mayor proporción que otro grupo. Estas actividades mencionadas que pueden afectar a los individuos pueden ser, por ejemplo, operaciones industriales o de fábricas, operaciones comerciales, desarrollo de proyectos ambientales como molinos de viento. También estas consecuencias negativas pueden ser provocadas por políticas estatales, federales o locales. En la lectura asignada en clase Environmental Sociology from Analysis to Action, Robert Bullard y su colega Glenn Johnson investigaron cómo la raza, clase y género se asocian a los problemas ambientales. Específicamente en su investigación, evaluaron cómo personas de color y comunidades de bajo ingreso tienen una mayor exposición a peligros ambientales que otras comunidades. Bullard y Johnson también evidencian cómo en los años 80 un grupo de activistas locales se unieron para protestar en contra de estas injusticias ambientales y pudieron crear un esfuerzo nacional para cambiar las prácticas del gobierno y las industrias que tanto afectan la salud y seguridad de las minorías raciales y socioeconómicas. Este grupo de activistas sentó una base muy importante para el campo de la justicia ambiental, ya que lograron cambiar ciertas reglamentaciones y también resistieron el uso de tierras que hubiera tenido un gran impacto ambiental. Por medio de esto podemos ver la importancia de la participación comunitaria para lograr un cambio en la justicia ambiental. Incluso para 1991 se creó un movimiento en el que la nación se unió en el First National People of Color Environmental Leadership Summit en Washington, D.C. Esta cumbre se unió para crear un movimiento a favor de la justicia ambiental en el que las minorías raciales buscaban luchar en contra de la destrucción y la toma de sus tierras, estableciendo la importancia de la relación interdependiente que tenemos los individuos con la tierra, recalcando la importancia de las culturas, idiomas y creencias para asegurar una verdadera justicia ambiental, en la que se promueva el desarrollo de sus vidas seguras en cuanto al ambiente y también estableciendo que se asegure su libertad política, económica y cultural. De aquí surgen los 17 principios de la justicia ambiental, de los que se habla en detalle en el documento titulado Principios de Justicia Ambiental. Un caso en Puerto Rico en donde podemos notar que no existe la justicia ambiental es el caso del proyecto Windmar en Guayanilla. Como propone la Declaración de Impacto Ambiental, el objetivo del mismo es desarrollar el primer parque eólico a escala comercial en Puerto Rico. Este parque eólico intentará generar 110 millones de kilovatios hora por año de energía limpia y renovable utilizando 25 aerogeneradores de 1.65 vatios capacidad cada uno.
El problema del proyecto es que lo están tratando de implementar en una propiedad costera de 725 cuerdas ubicada en el barrio Boca del municipio de Guayanilla y a su vez afectando el suelo, el hábitat, las aves, los murciélagos, las especies en peligro de extinción, la calidad del aire, la tranquilidad, el paisaje, las carreteras y los sitios arqueológicos. También las comunidades que actualmente viven ahí. La declaración de impacto ambiental dice que solo el 4.2% de la propiedad será impactada por el desarrollo y el 85% será destinado a la conservación mediante una servidumbre de conservación. El proyecto dice ser sumamente beneficioso, ya que en la actualidad Puerto Rico depende del combustible fósil para generar electricidad, pero los contraefectos que el mismo va a tener en este terreno van a ser más que los beneficios, por ende no existe la justicia ambiental. Un documento discutido en clase es el de la Orden Ejecutiva de Justicia Ambiental, en el cual el presidente de los Estados Unidos establece las acciones del gobierno federal para tratar con los asuntos de la justicia ambiental en las comunidades de la minoría y de aquellas de bajo ingreso. La Orden Ejecutiva de Justicia Ambiental propone que es responsabilidad de la agencia, en la mayor medida posible y presentado por la ley y en consonancia con los principios enunciados en el informe de la National Performance Review, que cada agencia federal cumplirá con las leyes de justicia ambiental. Como parte de su misión está identificar y abordar las consecuencias o los adversos a la salud humana o mental y los medioefectos de sus programas, políticas y actividades en poblaciones minoritarias y de bajos ingresos en las poblaciones de los Estados Unidos y sus territorios y posesiones. Aunque documentos como este muestren esquemas estructurados mostrando un supuesto compromiso con la justicia ambiental, muchas veces estos no se dan de la manera en que fueron establecidos. Los gobiernos son parte de los que se benefician económicamente y en muchos otros aspectos de las actividades de estas grandes corporaciones, por lo que el proceso de la implantación de justicia ambiental ha sido bastante lento. En el caso de Guayanilla, el proyecto informa que la mayoría de las personas actualmente viviendo en los terrenos son de bajo nivel socioeconómico, por ende se está violando lo que establece la orden ejecutiva. Estas personas no tienen voz para reclamar sus derechos, los cuales están siendo violados por este proyecto. Por supuesto, a los creadores del mismo no les afecta deshacerse de estas comunidades y enmascaran los datos como si solo un 4.2% de los terrenos van a ser afectados, pero en realidad es mucho mayor el daño que van a engendrar. Aunque ha habido un cambio a través de los años en cuanto a la justicia ambiental, todavía las minorías son las que siguen viéndose afectadas negativamente por las actividades económicas de aquellos de más poder que ellos. Por esto se forma un círculo vicioso muy difícil de romper. ¿De qué manera afecta la contaminación a la salud de los latinos? Las comunidades hispanas sufren problemas de salud en tasas desproporcionales como resultado de vivir en áreas contaminadas. Esto no es sorprendente, ya que las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos son sujetas a un elevado riesgo ambiental. Los mismos viven en tierras localmente indeseables, que están cerca de vertederos, incineradoras y otras industrias contaminantes. Además, la situación se empeora al estos grupos estar políticamente desorganizados. Otro factor son los empleos que requieren más educación y pagan más. Traen a menudo con ellos menos riesgos ambientales al ofrecer libertad económica. Pero el 71% de los latinos vive en zonas nocivas. Las tasas más altas de asma en los Estados Unidos han sido reportadas entre los puertorriqueños, que son el grupo latino más pobre, y se piensa que la tasa de asma general se puede duplicar cada 10 años. También estamos expuestos a una contaminación indirecta por el consumo de materiales contaminados. EPA indica que en Puerto Rico se liberan más de 11 millones de libras de emisiones tóxicas, lo que actualmente no está regulado. Caño Martín Peña, en Puerto Rico. Para poder crear una sociedad más justa y equitativa, no solo es necesario atender las necesidades de una comunidad o las desigualdades económicas de los residentes de un país, sino que también se deben atender las situaciones que amenazan los preceptos de la justicia ambiental. Vivir en una zona que representa un riesgo potencial a la salud y a la seguridad, junto a la amenaza latente de ser sacados de sus hogares, representan los principales temores de las 27,000 personas que viven en las 8 comunidades que bordean el Caño Martín Peña en Atorrey y Santurce. Estos forman parte de una historia que revela no solo el sufrimiento de la región, sino las entrañas y el resultado de la pobreza y las migraciones del campo a la ciudad. Estas comunidades unidas
en un grupo llamado G8 y acompañados con instituciones sin fines de lucro, han dado cátedra cómo lidiar con las presiones de la burocracia y el tiempo que siempre viene acompañado por los ideales de progreso y modernidad. ¿Cómo lo han logrado? A través de alianzas, unificando esfuerzos y mucha perseverancia, sobre todo con el proyecto Enlace, que ha tratado de vincular a los sectores públicos, privados y comunitarios con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de garantizar la subsistencia de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Este ha ofrecido herramientas valiosas a estas comunidades y les ha enseñado a intervenir, participar, a no ser entes pasivos en el proceso que les afecta a todos. Lo más importante es que han mostrado el camino liberador de la autogestión. La directora ejecutiva de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, Livia Rodríguez, explicó que las comunidades que viven en situaciones degradantes por condiciones que amenazan su integridad, como inundaciones o problemas de contaminación, enfrentan lucha de justicia ambiental. La Agencia de Protección Ambiental Federal reconoció el Proyecto Enlace en el Caño Martín Peña como un premio por su trabajo sobresaliente en la búsqueda de la justicia ambiental. El grupo desarrolló un plan de desarrollo económico sostenible abarcador para el Caño Martín Peña, con la participación total de las comunidades del área.